Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia, quinto grado, de la Reforma a la República Restaurada. Temas para comprender el periodo: la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, la situación económica, el gobierno republicano y el Segundo Imperio. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país, y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley Juárez, 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo, 1856, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Ley Iglesias, 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes, se opusieron a esta legislación, porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley, porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero, para evitar la aplicación de las nuevas leyes. A continuación, te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecte al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe de ser pagado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Corporación, organización cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ella en asuntos como gobierno y administración. Ejemplos de corporaciones son la Iglesia Católica y las comunidades indígenas. Terrateniente, persona que posee grandes extensiones de tierra. Fuero, privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno o en la Iglesia. Actividad, comprendo y aplico. A partir de la lectura de las disposiciones de la Constitución de 1857, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué? La Ley Juárez, porque quitaba los privilegios de los miembros de la Iglesia y el Ejército. También establecía la igualdad para todos los ciudadanos ante la ley. ¿Qué derechos se otorgaban? Que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La enseñanza en México es libre. ¿Por qué consideras que son importantes? Porque garantiza los derechos de las personas en México. ¿Cuáles forman parte de tu vida cotidiana? Todos. Actividad, leo y comprendo. Tema: la Constitución de 1857. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuáles fueron sus causas? El Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Cómo sucedió?
Los liberales propusieron reformas para transformar la situación y la economía del país y restarle fuerza a los grupos privilegiados. Quitaron privilegios a la iglesia y al ejército. Se estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Quiénes participaron? Los partidos liberales y conservadores. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal, mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y sus propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. De esta forma, el país contó con 2 presidentes, Félix Zuloaga, por el bando conservador, quien ubicó su sede de gobierno en la Ciudad de México, y Benito Juárez, del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La Guerra de Reforma dividió a la población en 2 bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación se presenta un resumen del contenido de dichas leyes. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? ¿En qué circunstancias la utilizas? Soldados durante la Guerra de Reforma, imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. Actividad, leo y comprendo. Tema, la Guerra de Reforma. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1858, en la capital de la República. ¿Cuáles fueron sus causas? Se debió a que el grupo conservador, la Iglesia y gran parte del ejército rechazaba la Constitución de 1857 porque afectaba sus fueros y propiedades. ¿Cómo sucedió? Los conservadores lucharon por defender sus privilegios y los liberales por el cumplimiento de la Constitución. Después del inicio de la guerra, el presidente Comonfort se vio obligado a dejar el país, sustituyéndolo Benito Juárez. Los conservadores nombraron presidente a Félix Zuloaga. ¿Quiénes participaron? El Partido Conservador con su presidente Félix Zuloaga y el Partido Liberal con su presidente Benito Juárez. La situación económica. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados. El comercio interior y exterior había decaído. Y no se recibían suficientes impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos para mantenerlo eran enormes. Así, una de las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia fue recurrir a préstamos, que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados.
Ante la falta de recursos, Juárez decidió suspender el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España, aunque prometió volver a pagar en cuanto fuera posible. En respuesta, estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos, con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. Puerto de Tampico en el Golfo de México, siglo XIX. Imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. Actividad. Comprendo y aplico. Analicen en grupos si una deuda económica es un motivo válido para invadir un país. Comenten. Si estuvieran en la situación que enfrentó el presidente Juárez, ¿qué solución propondrían? Apóyense en las siguientes opciones y concluyan cuál sería en su opinión la más adecuada. Suspender el pago y buscar una negociación, ya que las diferencias políticas, sociales o económicas entre países o grupos sociales pueden resolverse mediante acuerdos. Actividad. Leo y comprendo. Leo y comprendo. Tema. La situación económica. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la República Mexicana durante el gobierno de Benito Juárez. ¿Cuáles fueron sus causas? Debido a las guerras, la situación era mala y empeoró después de la Guerra de Reforma. El gobierno carecía de dinero para cubrir sus gastos y mejorar la infraestructura, además de que la nómina del ejército era enorme. ¿Cómo sucedió? Para afrontar los gastos, el gobierno debió recurrir a préstamos de países europeos. Ante la falta de recursos, Juárez suspendió el pago a Inglaterra, Francia y España. Después de negociaciones, España e Inglaterra accedieron a una prórroga, no así Francia, que inició la intervención militar. ¿Quiénes participaron? México y Francia. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que ingleses y españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Como ya se señaló, los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea. Por esta razón, se sumaron a las tropas invasoras. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal, encabezado por Ignacio Zaragoza, logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, Puebla cayó al año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés, que había sido reforzado con 30,000 soldados enviados por Napoleón III. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados del país, hasta situarse en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde continuó la guerra en defensa de la soberanía del país. Al mismo tiempo, los conservadores siguieron su proyecto de establecer una monarquía. Cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores, quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano, para lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar en Trieste, ciudad que en ese entonces pertenecía al Imperio Austriaco y que actualmente forma parte de Italia. Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo 2 gobiernos, uno republicano, constitucionalmente establecido,
y otro monárquico, apoyado por fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Eligió como colaboradores a algunos liberales. Estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos físicos a los trabajadores. En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano, por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia, actualmente parte de Alemania. Al perder este apoyo militar, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Ante el avance liberal, Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro, donde libró su última batalla. Tras ser derrotado, fue condenado a muerte y fusilado en 1867. Ejecución del emperador Maximiliano, imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. Actividad Leo y comprendo. Leo y comprendo. Tema: el gobierno republicano y el Segundo Imperio. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1862 en México. ¿Cuáles fueron sus causas? El deseo de Francia por recuperar los préstamos que había hecho al gobierno mexicano. ¿Cómo sucedió? El ejército francés logró controlar diversas partes de la República, obligando al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados. Cuando los franceses llegaron a la capital, le ofrecieron el trono al archiduque Maximiliano y su esposa Carlota, quien tomó una serie de medidas que apoyaron las leyes de reforma, enemistándose con los conservadores. Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano, con lo que el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios en manos de los franceses. ¿Quiénes participaron? Franceses y mexicanos. Con esto concluimos estos temas, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. E iniciamos con el repaso. Iniciamos con el repaso del tema La Constitución de 1857. Algunas leyes y sus contenidos. Ley Iglesias. Reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia, como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros. Se elaboró el 11 de abril de 1857. Ley Juárez. Quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el 22 de noviembre de 1855. Ley Lerdo. Obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y propiedades que no ocuparan, el 25 de junio de 1856. Organización compuesta por personas cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ella, en asuntos como gobierno y administración. Corporación. Ejemplos de corporaciones de la época: Iglesia Católica y comunidades indígenas. Persona que posee grandes extensiones de tierra, terrateniente. Privilegios otorgados a ciertos grupos o personas, por su posición o cargo en el gobierno o en la Iglesia. Fuero. Opositores a la Constitución de 1857. Partido Conservador. Miembros de la Iglesia Católica. Militares y terratenientes. Disposiciones de la Constitución de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La enseñanza de México es libre. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Quedan prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe de ser pagado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas administrar propiedades urbanas y rurales. Nombre de la ley que buscaba propiciar el progreso, poniendo en circulación económica bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Lerdo.
conjunto de leyes promulgadas en nuestro país en 1857 de carácter federal. Constitución. Repaso la Guerra de Reforma. Las causas y consecuencias. La Constitución de 1857 afectaba los fueros y propiedades del Partido Conservador, la Iglesia Católica y de los miembros del ejército. Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal con el Plan de Tacubaya. Estalla la Guerra de Reforma o de los 3 años. Por los conflictos generados con la guerra y los liberales, el presidente Comonfort abandona el país. Según lo establecido en la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ocuparía la presidencia de la República. Benito Juárez asume la presidencia. Los conservadores se apoderan de la capital y nombran como presidente a Félix Zuloaga. La Guerra de Reforma dividió a la población en 2 bandos. Había 2 presidentes, conservador Félix Zuloaga en la capital, liberal Benito Juárez, gobernando desde Veracruz. Los liberales vencieron en 1861. Juárez hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México para establecer su gobierno. Plan de Tacubaya. Desconoce la Constitución de 1857 y nombra a Félix Zuloaga presidente de México. Conflicto armado en el que los liberales vencen y Juárez promulga las leyes de reforma. Las propiedades de la Iglesia pasan a ser de la nación. Se establece el registro civil. El gobierno administra hospitales y acepta la libertad de culto. Repaso del tema: la situación económica. ¿Cuál era la situación de México después de la Guerra de Reforma? El campo y la minería estaban abandonados, el comercio interior y exterior había decaído, y no se recibían suficientes impuestos. ¿A qué recurrieron los gobiernos para sobrellevar la situación económica? Recurrir a préstamos. ¿Qué decidió el presidente Juárez ante la falta de recursos? Suspender la deuda que tenía con Inglaterra, Francia y España. ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión de Juárez? Bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. ¿Qué negociación realizó Juárez con España e Inglaterra? Retiraron sus ejércitos, con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. ¿Qué país no aceptó el trato e inició la intervención militar? Francia. Repaso del tema: el gobierno republicano y el Segundo Imperio. El grupo político de los conservadores deseaba establecer una monarquía, encabezada por un miembro de la realeza europea. Por esta razón se sumaron a las tropas invasoras. En Puebla, el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. El gobierno de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. ¿Cuáles fueron? Ratificó las leyes de reforma, eligió como colaboradores a algunos liberales, estableció las leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. Estableció una jornada máxima de 10 horas y prohibió aplicar castigos físicos a los trabajadores. ¿Qué obligó al emperador Napoleón III a retirar su apoyo militar y económico a Maximiliano? Estados Unidos presionó para desocupar México y Francia estaba en guerra con Prusia. El imperio de Maximiliano se debilitó y los liberales recuperaron los territorios en manos de los franceses. El emperador se refugió con sus tropas en Querétaro. ¿Qué sucedió entonces? Maximiliano libró su última batalla y fue fusilado en 1867. ¿Cuál fue una consecuencia de los problemas económicos de México? Los países acreedores intervinieron en el país. Los conservadores mexicanos eran apoyados por Napoleón III, quien tenía interés en hacer de México parte de su imperio. Problemas que distinguieron al Segundo Imperio Mexicano: la crisis económica en la que se encontraba México, retiro de las tropas y del financiamiento francés, la insatisfacción de los conservadores debido al carácter liberal del emperador, la creciente resistencia liberal que avanzaba hacia el centro del país.
Causas de descontento entre los conservadores. Libertad total de prensa, prohibición del trabajo infantil, cancelación de las deudas de muchos campesinos. Se dispuso que el Estado recibiera las rentas de los terrenos expropiados a la Iglesia. Se refiere a un hecho político, económico, social o cultural. El gobierno encabezado por Maximiliano decretó leyes a favor de los indígenas. Hecho político. Como consecuencia de la intervención extranjera de 1861 a 1867, el nacionalismo mexicano se acrecentó y se asoció con la causa liberal. Hecho cultural. La deuda externa mexicana continuó creciendo durante el imperio. Hecho económico. Tras su triunfo en 1867, los liberales buscaron modernizar a la sociedad mexicana por medio de la secularización. Hecho social. El gobierno republicano. Lugar donde se estableció. Paso del Norte, Chihuahua. Dirigentes. Benito Juárez. ¿Cómo actuó ante la invasión de Francia en México? Intentó frenar el avance de los invasores y lograron un importante triunfo el 5 de mayo de 1862. Tras un año el ejército francés se reforzó, sin embargo se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Además, elaboraron las leyes de reforma. El Segundo Imperio. Lugar donde se estableció. Capital DF, actualmente Ciudad de México. Dirigentes. Maximiliano. ¿Cómo actuó ante la invasión de Francia en México? Se creó el Imperio Mexicano, ofreciéndole el trono a Maximiliano. Este gobierno tomó medidas que provocaron el descontento de quienes lo apoyaban. En el contexto internacional, Maximiliano quedó sin apoyo y fue obligado a desocupar el país. Tras su última batalla, fue condenado a muerte. ¿En qué ciudad se libró la batalla del 5 de mayo de 1862 en la que perdió el ejército francés? En la ciudad de Puebla. País que presionó a Francia para que desocupara México. Estados Unidos. ¿Cuál fue la propuesta que negoció el presidente Juárez con España e Inglaterra y que Francia no aceptó? Que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Y con esto concluimos el repaso de estos temas, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.